en la última clase con describir cómo se analiza el movimiento torsional, en donde no debemos, nuevamente, al igual que en muchos movimientos oscilatorios, no debemos relacionar la magnitud del desplazamiento angular con la forma en la cual manejamos los ángulos en la función coseno que nos permite analizar dicho movimiento torsional. Nosotros ya sabemos que los ciclos que se completan en las funciones, ya sean coseno o seno, que definan posición, velocidad, aceleración del movimiento torsional, no corresponde al mismo ángulo con el cual medimos el movimiento del cuerpo en el sistema, que es un desplazamiento angular para este caso. Entonces, a partir de esto podemos definir más ejemplos, otro ejemplo más del movimiento torsional. Lo voy a poner aquí. Entonces, voy a poner aquí. Ponerle ejercicio 2 del movimiento torsional. Para ello tenemos lo siguiente. Hagan de cuenta que nos dicen que el máximo desplazamiento angular, es decir, el máximo desplazamiento que podemos tener, ahí voy a hacer de una vez la gráfica para que esto quede mejor ilustrado. Bueno, el diagrama del sistema más bien. Entonces volvemos a tener, al igual que el ejemplo pasado, volvemos a tener un movimiento torsional. De tal manera que ahora iniciamos el movimiento aquí, considerando una cuarta parte del desplazamiento angular, que en este caso lo consideramos negativo, es decir, estamos analizando el diagrama que el movimiento se inicia con un movimiento torsional en el semiplano izquierdo. Nos dicen que este movimiento tiene una frecuencia de 2.7 Hz, o lo que sería lo mismo, una frecuencia de 2.71 entre segundos. 2.71 entre segundos. Y ahora nos piden, con todos estos datos nos piden, y además también nos van a mencionar en este caso hacia dónde sería el movimiento. Si así empezamos desde menos un cuarto, tomando en cuenta un desplazamiento de menos un cuarto, en el desplazamiento angular, o un cuarto de la máxima desplazamiento angular, hacia la derecha o hacia la izquierda. Como dato del problema nos han definido que el movimiento será hacia la derecha. ¿En qué otro sería? Y nos piden calcular los primeros dos instantes del tiempo para el cual nos piden calcular los primeros dos instantes de tiempo T1 y T2 para el cual cuando el cuerpo esté rotando sobre sí mismo, la línea de referencia pase por el ángulo θ igual a 0. Por el ángulo θ igual a 0, es decir, la línea de referencia se ubica aquí, que es donde estaría dicha línea de referencia que nos permite saber cómo se gira el cuerpo. Estaría si el cuerpo se mantuviera en reposo, es decir, no girar, el punto de equilibrio estable. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, al igual que lo hemos hecho en todos los movimientos oscilatorios, que con el anterior del movimiento, que con los vistos hace dos ejercicios del movimiento circular, el análisis del círculo, como es un movimiento llevado a cabo un movimiento circular, el análisis de su ángulo de fase, de la velocidad coincidía con el análisis para establecerlo dentro del sistema, porque ya saben, las funciones coseno y seno están definidas por un vector girante que se proyecta sobre el cuadrante.
Y, y el dicho vector girante también describe un movimiento circular, al igual que lo hace el cuerpo. En este caso no es lo mismo porque estamos en... ¿Por qué? Porque nos fijamos en un desplazamiento angular que podría o no completar un círculo. Por ello necesitamos de nuevo recurrir a nuestra circunferencia para tratar de establecer cómo se comporta este cuerpo en un inicio. Entonces tendría lo siguiente. Vamos a hacer un diagrama similar al como lo hicimos en los ejercicios anteriores al movimiento circular. Entonces, aquí está. Entonces aquí tenemos un diagrama circular que nos permitiría analizar en un primer momento cómo se comporta el cuerpo para el tiempo t igual a 0. Nos dicen que este movimiento inicia en menos un cuarto de teta m. Es decir, que el vector posición que nos define el desplazamiento angular que tendría la partícula en cada instante de su movimiento, y estaría teniendo una magnitud que se proyecta a lo largo del eje, que nos permita saber la proporción de teta m de un cuarto del desplazamiento angular teta m, que es el desplazamiento angular máximo, en este caso en el semiplano izquierdo, porque tenemos el signo negativo. Vamos a ver en nuestro círculo qué posición tiene, qué punto de este análisis cumple con esas condiciones. Entonces yo tendría, si es un cuarto, aquí tenemos la mitad, aquí tenemos un cuarto menos un cuarto de teta m. Trato una línea paralela al eje vertical e intersecto la circunferencia, que en este caso se uniría al centro de la circunferencia, y tendríamos el vector que nos permite definir cómo se comporta o cómo se comportan las proyecciones de teta m en el eje de nuestro interés, que es cómo se comportan las proyecciones del vector posición, que en este caso no es teta m, es simplemente teta. Entonces, este vector teta que nos permite definir la forma en la cual proyecta su magnitud es el vector teta, aunque su magnitud es teta, eso sí, su magnitud es teta m, es el vector teta. Entonces nos permitirá definir el comportamiento de su proyección a lo largo de este eje. Este vector nos permitirá definir el comportamiento de la proyección de su magnitud a lo largo del eje, donde analizamos si tenemos un desplazamiento angular teta m o alguna fracción de teta, o menos teta m o alguna fracción de teta m, pero en el semiplano izquierdo. Por eso le corresponde un signo negativo. Ahora, bueno, tenemos este punto, pero vamos a ver si este punto cumple con la condición cumple con la condición de ir hacia la derecha, como nos lo estableció como dato de entrada el ejercicio. Entonces tenemos que si el desplazamiento angular, de tal forma que esta línea estaría aquí, ahora nos movemos hacia la derecha. Eso quiere decir que la línea de referencia va a pasar, después de estar en esta posición en t igual a 0, va a pasar por teta igual a 0.
Si se dan cuenta, este punto cumple con la condición, porque nosotros, cuando estamos analizando el círculo que nos permite definir todos estos detalles, de nuevo, nos está mencionando que el cuerpo se comporte como un círculo, pero nos sirve de referencia para lo que viene a continuación, tal como lo hemos hecho en muchos problemas. Sabemos que el movimiento, bajo este análisis, se considera positivo, es decir, en el sentido de las manecillas, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. De tal forma que yo, al igual que en el diagrama del sistema, sé que al transcurrir el tiempo yo voy a pasar primero por esta posición, θ igual a 0. De la misma forma que lo hago moviéndome en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es un sentido positivo. Paso por θ igual a 0. Y continúo mi movimiento y me iría hacia θm. Es decir, la línea de referencia iría hacia θm, tal como se puede apreciar aquí cuando gira hacia acá. θm, perfecto. Ahora, entonces ya sabemos con certeza que este es el punto de inicio, porque pudo haber sido este de acá arriba. Pero el problema que tenemos del punto de acá arriba, proyectándonos hacia arriba, es que primero pasamos por menos θm. Eso quiere decir que si hubiéramos considerado este punto, hubiéramos tenido que mover la línea de referencia hacia acá, hacia la izquierda. Y el problema nos dice que nos movemos primero hacia la derecha. Es por eso que el punto de arriba no cumple con las especificaciones dadas como datos de entrada. Muy bien. Y ya podemos definir un ángulo de fase. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a definir este ángulo que lo voy a llamar beta. Porque beta se va a obtener gracias al cateto opuesto y la hipotenusa. Bueno, la magnitud del cateto opuesto y la hipotenusa. Nosotros sabemos que este vector proyecta a lo largo de pero en este caso nos conviene, en este caso nos conviene que sea el coseno y no el seno. ¿Por qué? Porque la proyección es a lo largo del eje horizontal y ese eje resulta ser el cateto opuesto del ángulo beta. Entonces ahora nos conviene un coseno. Entonces nosotros sabemos que este vector proyecta a lo largo del eje X, que corresponde a aquel eje que nos permite saber qué tanto el cuerpo girotando sobre sí mismo ha tenido un desplazamiento angular. Bueno, la proyección de este vector proyectaría su magnitud sobre dicho eje. En este caso, sabemos que tomando en cuenta solamente la magnitud, no el sentido, es un cuarto de la magnitud del vector, que es θm. Y nosotros sabemos la magnitud de la hipotenusa, que siempre corresponde a la magnitud del vector girante, la de θm. Entonces yo puedo saber este ángulo de aquí. Tendría el coseno de beta. El coseno de beta es que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente es este de acá, que tiene una magnitud, porque ahorita solamente tomamos en cuenta su magnitud, de un cuarto de θm. Entre la hipotenusa, que es θm. Entonces tenemos que el coseno de beta es igual a un cuarto. Y yo con mi calculadora en radianes, porque nos conviene tenerlo en radianes, calculamos el ángulo beta. El ángulo beta sería igual al coseno a la menos 1 de un cuarto. Y me da 1.31 radianes. 1.31 radianes. Y una forma en la cual pueden intuir que su ángulo está bien definido o lo han calculado de manera correcta es cuando se acuerdan de la proporción de los ángulos en radianes. De aquí, en grados es de aquí a acá, desde aquí hasta acá, es decir, tomando en cuenta un cuadrante, que es el mismo ángulo de aquí, que el mismo ángulo de aquí, y el mismo ángulo de aquí. Ustedes saben que en grados equivale a 90 grados. Sin embargo, en radianes equivale a 1.57 radianes. Y como la mayor parte de la proyección de este vector se proyecta a lo largo del eje vertical y no el horizontal, entonces el ángulo de aquí a acá sería mucho mayor, acercándose a 1.57, tal como se acerca el ángulo de 1.31 radianes, porque se tiene que alejar más del eje vertical para proyectar menos de su magnitud se tiene que alejar más del eje horizontal para proyectar menos de la mitad de su magnitud sobre dicho eje, tal como lo ocurre en una proyección de solamente un cuarto. Entonces podemos intuir que este ángulo es correcto.
Ahora, ahora, yo necesito conocer, pero nosotros leemos el ángulo desde teta m, desde el eje teta m positivo. Es decir, cuando nosotros iniciamos el movimiento con nuestra línea de referencia en esta posición, sabiendo que el cuerpo tendría un desplazamiento angular, el máximo desplazamiento que puede tomar en el semiplano derecho. Mediéndolo desde esa posición, tendría yo de aquí a acá, tengo de aquí a acá, es decir, considerando todo el semiplano de arriba, tengo 3.1416 radianes. Más este ángulo, que sería 3.14, le voy a poner ángulo, y este sí les voy a llamar el ángulo de fase, porque en efecto, el que se mide de aquí hasta acá es el ángulo de fase. Lo voy a poner en tinta roja. De aquí a acá sería el ángulo de fase, alfa, que va a ser igual al ángulo pi en radianes, 3.1416, más beta en radianes, que es más 1.31 radianes. Esto me da 31 más 3.1416 me da 4.45 radianes. 4.45 radianes. Pero también lo podemos medir en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que corresponde a un en el sentido de las manecillas del reloj, que corresponde a un sentido negativo, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? De aquí hasta acá, es decir, tomando en cuenta todo el semiplano de abajo, tendría un ángulo de menos 3.1416 radianes. Y lo nombro menos 3.1416 radianes porque lo estoy leyendo en un sentido negativo. Menos 3.1416 radianes. Pero yo quiero el ángulo que va de aquí hasta acá. Entonces tendríamos los menos 3.1416 radianes más el ángulo beta, que se mide de este punto hacia acá en el sentido positivo, sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el ángulo que va de aquí acá sería la diferencia del ángulo que va de aquí hasta acá, es decir, menos 3.1416 más este ángulo. Entonces, alfa también se puede definir como menos 3.1416 más 1.31 radianes. Y esto me da y quedaría 3.1416 más 1.31 me daría menos 1.83 radianes. Menos 1.83 radianes. Ahí está. Y hay algunas personas que tienen tanto dominio de esto que dicen, no, yo no voy a hacer toda esta diferencia. A partir de este ángulo, si lo quiero negativo, voy a restar un ciclo completo. Es decir, le van a hacer esto, hacen esto. Estoy en este punto positivo y le resto un ciclo completo. Y ya, llego al mismo ángulo, que equivaldría a restarle a este 4.45 un ciclo completo, 6.2832. 4.45 menos 6.2832 nos vuelve a dar menos 1.83 radianes. Pero ya pueden hacer ese tipo de razonamientos cuando tienen un buen dominio de cómo se comporta una función seno y coseno para llegar al mismo resultado. Sí, más rápido, pero si no comprenden bien cómo funciona una función seno y coseno, pueden tener algunos errores de interpretación en algunos resultados. Muy bien. Ahora, ya tenemos el ángulo de fase. Ahora voy a hacer lo siguiente. Lo mismo que hemos hecho en todos los problemas anteriores. Voy a de nuevo trazar mi círculo.
Entonces tenemos nuestra circunferencia correspondiente a nuestro primer análisis. Ahora lo que yo voy a hacer es tomar este mismo círculo, pero lo voy a rotar. De tal forma que provocaré un giro de 90 grados. Provocaré un giro de 90 grados, o con el por medio del cuaderno, de 90 grados. 90 grados. De tal forma que tengo este diagrama, el de aquí. Y algunos dirán, ¿por qué siempre hemos girado el primer diagrama con respecto al segundo diagrama, donde involucramos la circunferencia, y no lo podemos poner así desde el principio? Yo lo hago con efectos prácticos de enseñanza. ¿Por qué? Porque recuerden que bajo el tipo de teoría que estamos manejando, también la cual también manejan los libros, en el análisis de la posición en nuestros movimientos oscilatorios con respecto al eje X. De tal forma que si yo inicio un análisis, de tal forma que como lo he hecho en... Aquí está. Para ilustrarlo mejor, de tal manera que si yo empiezo un análisis con respecto al eje X y lo sitúo en el semiplano vertical, en muchas ocasiones lleva a confusión porque por costumbre nosotros asociamos el eje X a un eje horizontal, no a un eje vertical. Entonces, como lo he hecho, he asociado el eje X al eje horizontal. Y ya cuando hacemos el análisis con respecto al tiempo, cuando en sí ya estamos manejando X que depende de T, ya hago dicho giro para no causar una... Pero aquí obviamente especificando que es X de T y el eje horizontal ya corresponde al tiempo. Y el hecho de trazar primero el eje X es para hacerlo corresponder con la forma en la cual estamos acostumbrados a manejar. Una vez que lo tenemos aquí, ya se especifica el giro para establecer el sistema con respecto al tiempo. Y aquí se especifica claramente. Como la expresión para el desplazamiento angular es análoga a la expresión para el desplazamiento en función del espacio en X, yo he decidido en el análisis ponerlo de la misma forma, sobre el eje horizontal. Ya posteriormente hacer el traslado sobre el eje vertical cuando nosotros empezamos a hacer el análisis del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Habrá personas que lo hacen de manera inmediata, tanto X como θ lo ubican de inmediato en el plano vertical. Y ya si no tienen problema con eso, si no tienen ustedes ningún problema con interpretarlos desde ese punto de vista, desde un principio, no hay ningún problema. Solamente que lo hago por practicidad, porque también los ángulos, medirlos desde aquí a acá, desde aquí a acá, no resulta muy familiar. Y me resulta más práctico medirlos como solemos hacerlo y como lo hacen en todas sus clases, y ya después hacer al final el giro para analizarlo con respecto al tiempo. Pero depende, yo siento que es más práctico así. Pero si ustedes tienen más facilidad para situarlo de inmediato en el eje vertical, ya sea de X o del ángulo θ, pues háganlo, no hay ningún problema con el hecho de que lo razonen adecuadamente. Muy bien, entonces se ha establecido dicho giro que les comento, rotamos 90 grados y ahora yo mediría los ángulos de aquí a acá, que de aquí a acá, recorriendo mi círculo en sentido positivo, contrario a las manecillas del reloj, sabemos que tenemos el ángulo de desplazamiento alfa, que es igual a 4.45 radianes, o el ángulo de desplazamiento menos alfa, que es el mismo, solamente que leído en el sentido del negativo, en el sentido de las manecillas del reloj, que es igual a menos 1.83 radianes. Entonces, como les estaba comentando, el vector que nos permite definir el desplazamiento angular es un vector girante, que proyectando el movimiento de este vector girante en el eje coordenado se vería de la siguiente forma. Pero ahora vamos a definir. Podría irse hacia abajo o podría irse hacia arriba, que nos va a ayudar a saber la forma en la cual se lleva a cabo el giro, de este vector en el análisis con respecto al círculo. Recuerden que nosotros tomamos en cuenta un sentido positivo. En el sentido positivo nos movemos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, de tal forma que el movimiento será para acá. Y si este vector girante se proyecta en el eje coordenado, también el movimiento va a iniciar hacia arriba.
hacia acá. Va a empezar a moverse hacia acá y proyectaría puntos que se desplazan hacia arriba. Y además, ¿qué nos dice el problema? ¿Qué nos dicen los datos del problema con base en los cuales nos basamos para el estudio de los diagramas? El primer dato del problema, se nos ha especificado que el movimiento va en un primer instante a partir de t igual a 0 hacia acá. Es decir, que primero vamos a pasar por θ igual a 0. Tal como lo haríamos si viajamos hacia arriba. Primero vamos a pasar por θ, en este caso menos θm, tendremos θm. Primero vamos a pasar por θ igual a 0, que corresponde al eje horizontal, es decir, si vamos hacia acá. Antes que pasar, y vamos a pasar por θ igual a 0, θ igual a θm, antes que por primera vez por t menos θm. Tal como lo haría un movimiento en ese sentido. Primero por θ igual a 0, luego por θ igual a θm, y hasta el final. Ahí, después de estos dos puntos, hasta θ igual a menos θm. No sin antes pasar también por el punto θ igual a 0 otra vez, tal como ocurriría en el movimiento oscilatorio del movimiento torsional. Primero en θ igual a 0, luego en θ igual a θm, otra vez θ igual a 0 y hasta el final en menos θm. Tal como pasa aquí. Y ya hemos definido la forma en la cual se desarrolla nuestra función conosenoidal, que nos permite saber el movimiento de quién, del desplazamiento angular que tiene este cuerpo que gira, que rota sobre su propio eje. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y nos piden, como dato del problema, lo que nos piden es calcular los primeros dos instantes del tiempo para el cual tenemos que pasamos por θ igual a 0, es decir, que nuestra línea de referencia está en esta posición, que corresponde al hecho de estar en el valor de θ igual a 0, que es aquí y aquí, es decir, en los primeros dos nodos de la función. Necesitamos los valores del tiempo para estar en los primeros dos nodos de la función. El tercero ya no, los primeros dos nodos. Entonces ya lo único que me queda es analizar mi función coseno, porque sé que la función coseno es la que me permite saber cuándo yo estaré en el valor θ igual a 0, en el valor θ igual a θm, la función coseno es la que me permite saber cuándo θ que depende del tiempo, aquí lo voy a poner completo. La función coseno es la que me permite saber cuándo θ que depende del tiempo va a estar en 0, en θ igual a θm, en θ igual a menos θm, y así se va cíclicamente. Entonces yo necesito que esta función coseno sea igual a 0. Para ello, su argumento debe ser igual aquí. Debe ser igual a 0, porque coseno, en este caso 0 no, tiene que ser igual a un medio de pi, porque ya saben, el coseno de un medio de pi es 0, el coseno de un medio de pi, es 0. El coseno de 3 medios de pi es 0. Y con esto tendríamos nuestros primeros dos instantes de tiempo. Entonces hay que aclarar un detalle importante. Cuando nosotros tenemos esta expresión, lo más conveniente es, aunque manejemos un sentido, aunque nosotros interpretemos alfa medido en el sentido de las manecillas del reloj o en un sentido positivo, contrario a las manecillas del reloj, en el momento que nosotros denotemos dicho ángulo con la letra alfa y estamos dentro del argumento del coseno, lo conveniente es escribirlo simplemente como un más alfa, y una vez que pase al otro lado de la igualdad como un menos alfa. Cuando nosotros escribimos la cantidad ya específica, tomando en cuenta que este ángulo se mide en el sentido de las manecillas del reloj, un sentido negativo, o en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es cuando nosotros tomamos en cuenta su signo.
Para el sentido contrario, las manecillas del reloj, tendríamos un más 4.45 radianes. Para el sentido medido en el sentido de las manecillas del reloj, que corresponde a un sentido negativo, tendríamos para este ejercicio en particular menos 1.83 radianes. Entonces, una vez, y como nosotros estamos considerando para este ejercicio, que lo estamos recorriendo en el sentido de las manecillas del reloj, un sentido negativo, una vez que estemos aquí, ya hayamos despejado el alfa, de tal forma que definamos al primer instante del tiempo para el cual tenemos un nodo de la función que corresponde a un valor 0, que corresponde al momento en el cual la partícula en nuestro movimiento oscilatorio se va a encontrar en el punto de equilibrio estable, que en este caso corresponde a nuestra línea de referencia, cuando ésta se encuentra en esta posición donde el desplazamiento angular es igual a 0. Entonces, una vez que estemos en el despeje de dicho tiempo donde nos ubiquemos en tal posición, la más alfa pasaría al otro lado de la igualdad como menos alfa. Y a partir de este punto, ya considerando que estamos midiendo el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, que corresponde al sentido negativo, es cuando ya vamos a sustituir. En este caso sería menos alfa, donde alfa es igual a menos 1.83, lo cual me generaría tener un medio de pi menos 1.83, lo cual ya nos da un más. Y es así como se evita, también se evita por otra parte tener un tiempo negativo y poder incluir desde el principio el argumento del coseno como un medio de pi, que es cuando nosotros manejamos el ángulo como menos 1.83 radianes. Pero recuerden, volviendo haciendo hincapié en este último punto, nosotros vamos a manejar alfa como más alfa cuando esté dentro del argumento de la función coseno, y una vez que haya sido despejado alfa cambiando el más por un menos, ya podemos sustituir. En este caso es menos 1.83 y menos es más, y entonces tendremos un medio de pi más menos que es más 1.83 entre la frecuencia angular omega, para saber el primer momento en el cual nos ubicamos en x, con un desplazamiento angular igual a 0, es decir, un cero de la función, uno de los ceros de la función o nodos de la onda cosenoidal. Para saber el siguiente momento en el cual volvemos a tener un nodo o un cero para esta función coseno, se estaría aquí cuando el argumento de dicha función coseno sea igual a 3 medios de pi, con lo que nosotros igualaríamos esta expresión con respecto a 3 medios de pi y despejaríamos a t, tomando en cuenta todo lo que ya se ha comentado, y tendríamos el segundo instante de tiempo para el cual tenemos un cero de la función o nodo de la onda, que correspondería al segundo instante del tiempo bajo este movimiento oscilatorio, que corresponde al movimiento torsional, en el cual nos encontramos en la cual nuestra línea de referencia, que está en este cuerpo que gira sobre sí mismo, se encuentra en esta posición.